Buenas tardes. Hoy vamos a exponer la parte inicial del libro La arquitectura de la ciudad, de Aldo Rossi. Mi grupo está conformado por Lina Sofía Delgado, Kevin Santiago García, Daniela Alejandra Legarda, Andrés Fernando Guevara. La arquitectura de la ciudad. Biografía. Biografía. Nacido en Milán, Italia, Aldo Rossi fue un arquitecto y teórico del neorrealismo, el cual abogaba por una gran variedad de edificios y por el contexto de ellos. Buscaba que la arquitectura sea una ciencia positiva mediante el establecimiento de teorías sobre el diseño urbanístico de las ciudades, promoviendo pensamientos diferentes del espacio y la arquitectura. Prólogo. Arquitectónica de la ciudad es una condición imprescindible para la correcta formulación de una teoría de los hechos urbanos. La dimensión arquitectónica debe ser explicada y complementada recíprocamente por la dimensión urbana. Problemática de toda concepción del arte. En este punto se consideraba al arte como irracional e intuitivo, muy alejado de una visión cientificista. Se percibía al arte históricamente como una forma de reflejar y registrar los elementos de la realidad que se vivía. Cuando el arte surge de manera ideológica, mediante la teoría cognitiva, se acerca más a un camino de mayores interpretaciones y métodos, llevándolo a tener diversas opiniones dentro de diferentes corrientes. Este paso llevó a que el arte adaptara un lenguaje propio. Planteamiento de una concepción dialéctica del arte. Toda obra de arte muestra un doble carácter en indisoluble unidad. Es expresión de la realidad, pero simultáneamente crea la realidad, una realidad que no existe fuera de la obra o antes de la obra, sino precisamente solo en la obra. Consideraciones acerca del hecho arquitectónico. La teoría dialéctica en la arquitectura permite reconocer el papel esencial que desempeña el espacio construido. Su temporalización. El aspecto cualitativo de la arquitectura nos permite llegar a la dimensión esencial que revela el carácter específico de la realidad arquitectónica. La permanencia de una obra arquitectónica se define a través de la capacidad de despliegue que históricamente ésta puede asumir, pero la capacidad de sobrevivir en el transcurso del tiempo se define por la vinculación a la realidad humana. Su trascendencia se entiende como la supervivencia de la obra arquitectónica como forma dialéctica de lo relativo y lo absoluto, desembocando en una amplia perspectiva de la misma. Hacia una definición de la naturaleza arquitectónica. La arquitectura desde su dimensión cualitativa permite considerar las dimensiones conexas, como son la trascendente y la intrascendente, lo imperecedero y lo transitorio, lo absoluto, que permite desarrollar diversos aspectos y dimensiones que entran en su concreción, que llevarán a una concepción de la arquitectura como rica totalidad de las múltiples relaciones y determinaciones. Tridimensionalidad, de racionalismo ilustrado. Rossi define que son el establecimiento de principios de arquitectura. Cada elemento viene siempre concebido como parte de un sistema. Este sistema en la ciudad es la forma aspecto último de la estructura. A partir de los planteamientos de Ledoux, Viollet-le-Duc y Rossi, se deduce que los principios son, o pueden ser, la realización adecuada de la función, la inserción en una problemática tipológica, las consideraciones compositivas, formales, estilísticas, constructivas, etc. De la concepción dialéctica de la arquitectura. Surge una nueva metodología arquitectónica, surge el desarrollo de una concepción espacial, la cual requiere un amplio desarrollo teórico y la adecuación de las concepciones de las realidades de desarrollo y creación. A partir de esto se da una relación de realidades entre arte y arquitectura y humano-social legando al desarrollo teórico, que trae consigo diversas modalidades y dimensiones, al igual que incluye la praxis arquitectónica, con la visión totalizadora de la realidad mediante la metodología profesional, donde el arte y la arquitectura se vinculan en la creación del producto arquitectónico. Hacia una superación de la racionalidad racionalista, Viollet-le-Duc coloca en movimiento el aspecto teórico y el desarrollo y la realización a través de una dimensión totalizante. No le da la total importancia a la racionalidad, sino que también tiene en cuenta la interacción, la mediación, la lógica y la dialéctica. La razón dialéctica contribuye a la resolución de las contradicciones propias de la arquitectura y las que afectan a las problemáticas extraarquitectónicas.
Acerca del lugar que puede ocupar la ciencia urbana dentro de la urbanística, se puede entender la realidad urbana por medio de una investigación sobre la acuidad y el fenómeno urbano, abarcando así sus relaciones y consideraciones globales y unitarias para obtener la capacidad de resolver sus problemáticas. Naturaleza de los hechos urbanos. La ciudad como una totalidad que engloba un mayoritario campo de la realidad. Se entiende como la totalidad concreta, omnicomprensiva, es decir, sin que quede ningún aspecto sin consideración. Tiene en cuenta las dimensiones, física y construida, política y social, y la tradicional. Los aspectos que tiene en cuenta son literarios, sanitarios y circulatorios, estructura de los hechos urbanos y la tematización de la ciudad. Se entiende la realidad urbana como un grupo de actividades que se diferencia de acuerdo al modo de apropiación de la sociedad. Se encuentra en la realidad urbana una dualidad de dimensiones, artística, arquitectónica. El arte y la arquitectura desempeñan un papel fundamental en el conocimiento de la realidad urbana, histórico, económico, social. Trascienden en la realidad urbana, ciencia urbana. Permite una concepción más cierta y científica de la totalidad de la ciudad. La actividad urbanística. La ciudad es producida mediante el urbanismo, donde existen situaciones que crean la vida urbana, pero la sociedad y sus actividades son quienes definen y crean la sociedad. En este punto se debe pensar el urbanismo en respuesta a la actividad y su escala, para evitar convertirse en un espacio sin uso. Dejar de lado la consideración económica y social, y poner por encima los aspectos operativos, sobre los aspectos operativos, llevan a la desconsideración de la arquitectura en el urbanismo y la formulación de teorías. Exigencia de una teoría urbanística. Se basa en la relación entre la teoría científica y el urbanismo, dos métodos que están unidos y conforman parte de una misma realidad, en la cual interfieren y se condicionan mutuamente. Posibilidades de la ciencia urbanística. Las realizaciones urbanas de las ciudades patentizan bien una estrategia de clase claramente definida, tanto en sus formas generales como en sus aspectos cotidianos. Ambos extremos patentizan la sordidez y la desintegración como forma general y absoluta de darse la vida urbana. Conclusiones. En resumen, las conclusiones destacan que la reflexión sobre la actividad urbanística depende de la concepción de la ciudad, que se entrelaza dialécticamente con la teoría y la práctica urbanísticas. Se plantea una concepción de la actuación urbanística, como la unidad dialéctica entre la teoría y la práctica, la génesis histórica y las contradicciones, la objetividad y la subjetividad. Esta visión global se desglosa en niveles más específicos, incluyendo el desarrollo teórico, el método y las técnicas urbanísticas. Prefacio a la segunda edición italiana. La construcción de un racionalismo más complejo que aquel esquemático, presentado por la historiografía de la arquitectura moderna hasta hace unos años, se enfrenta con una tradición propia y solo en su referirse a ella puede encontrar una justa relación con el presente. No se puede entender como un punto neutral el análisis urbano y el proyectar, ya que se entiende como el complemento del análisis realizado y las propuestas a partir de este. La configuración de una ciudad es un sistema donde las cuestiones topográficas y catastrales, las reglamentaciones, la lucha de clases, la idea de la arquitectura tiende sucesivamente a una construcción precisa. Se debe tener muy en cuenta la crítica al funcionalismo como un principio básico del análisis urbano. Los valores son cognoscibles uno y en función del otro, y las funciones y la forma establecen vínculos más complejos, desmentidos por la realidad. Introducción a la versión portuguesa. El libro se acoge como un proyecto de arquitectura a la acuidad, en el cual se menciona la importancia a la tipología y sus formas. Se realiza una clasificación y definición de conceptos, en los cuales se presentan proposiciones desde la arquitectura, teniendo en cuenta investigaciones y referentes. Se precisan diferentes estudios que nos llevan hasta los elementos de normativas y como las partes de la acuidad se constituyen entre sí, evaluando la relación entre la arquitectura y la acuidad, y como la acuidad se ve precisamente a través de sus partes. También acoge la relación entre la teoría y la práctica,
en la cual algunas se limitan al acto historiográfico como conocimiento del pasado y sus concepciones teóricas. El texto destaca el contraste entre lo particular e individual y lo colectivo y universal en el estudio de la ciudad, explorando aspectos como la esfera pública versus privada y el diseño racional versus los valores del lugar. Se señala que los cambios políticos en los estados modernos, como la transición de la ciudad capitalista a la socialista, llevan a modificaciones lentas en el esquema urbano y se establece una relación con los cambios lingüísticos. La ciudad se entiende como una arquitectura, no solo en términos de su imagen visible, sino como una construcción que evoluciona con el tiempo. La ciencia urbana, entendida como el estudio de la ciudad como construcción última, se plantea como un posible capítulo importante en la historia de la cultura, con características de autonomía propias. Se sugiere que el esquema de teoría urbana presentado en el libro puede tener más de un desarrollo y que este desarrollo puede tomar direcciones imprevistas, pero se enfatiza la necesidad de no reducir la ciudad a aspectos parciales y perder de vista su significado global. Se critica la fragmentación de los periodos en las historias de la ciudad y la falta de captar los caracteres universales y permanentes de las fuerzas de la dinámica urbana a través del método comparativo. Se enfatiza la importancia de la imagen urbana y su arquitectura como elementos que sitúan el valor del territorio construido y vivido por el hombre. Se plantea la pregunta sobre la relación entre la realidad de cada hecho urbano y las utopías urbanas. Se sugiere que esta relación debe estudiarse en el marco de las fuerzas permanentes y universales en juego en la ciudad.